que nos brinda de estar vivos y de tener el privilegio de levantar nuestro corazón al cielo, de levantar nuestra voz al cielo y cantarle a Cristo Jesús. En otras ocasiones les he expresado que los cantantes de este mundo se sienten honrados cuando son invitados a exponer su talento delante de los gobernadores de esta tierra. ¿Cuánto más nosotros, que no le cantamos a ningún gobernante de este mundo, le cantamos a aquel que es sobre todos los gobernantes de este mundo? Le cantamos a aquel que es sobre todos los reyes de este mundo. Le cantamos a aquel que es Rey de reyes y que es Señor de señores. Su poder, su dominio, su soberanía está sobre todas las cosas. Gloria al Señor. Así que cantarle a Él es un honor, es un privilegio. Primero porque Él es el más grande, porque en esta tierra no hay otro como nuestro Dios. Segundo, porque nuestra voz no se queda en la atmósfera. Nuestra voz traspasa el primer cielo y el segundo cielo y llega hasta el tercer cielo, donde nuestro Dios tiene establecido su trono. Y tercero, porque a nuestra voz también se une la compañía de los ángeles que habitan en el cielo. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. A Cristo sea la honra y la gloria por todos los siglos. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero en esta noche invitarle a abrir la Sagrada Escritura en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1 y el versículo 18 y 19 para la gloria del Señor. Primera carta de Pedro, en su capítulo 1, versículo 18 y 19 para la gloria de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando usted lo encuentre, pues nos lo deja saber con la señal indicada. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Dos versículos. Amén, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice a la letra: Gloria a Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Te damos gracias, bendito Dios Todopoderoso, por esta palabra que nos has permitido leer. Palabra de vida, palabra de poder, palabra de salvación. A través de ella, Señor, ruego que tu bondad, tu misericordia, tu bondad eterna se manifieste en medio nuestro, bendiciendo a tu pueblo, Señor, dando la fuerza a aquel que no tiene, dando el consuelo al que está triste, dando esperanza al que lo ha perdido. Te ruego, Señor, que las ventanas del cielo, las puertas del cielo se abran esta noche, Señor, sobre tu pueblo, y cada uno de mis hermanos que está presente reciban de ti la gracia, reciba de ti la bendición, reciba de ti el poder al reconocer que tu grandeza es inescrutable, Señor. Te lo pedimos todo en el glorioso y bendito nombre de tu Hijo amado. Que esta palabra
palabra haga eco en el corazón de tu pueblo, que haga aquello para lo que tú la has enviado. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios por esta palabra, y es que realmente es un honor leer la palabra del Señor. Es un privilegio que nos brinda el Señor a nosotros, el poder abrir las páginas de la Biblia. La Biblia, un libro que ha sido objeto de desprecio por parte de muchos, libro que ha sido objeto del deseo de exterminio por parte de otros, pero siempre el adversario, que el Señor lo reprenda, amén, ha fracasado en su empresa de destruir la Biblia. ¿Por qué? Porque este libro, aparentemente un libro más en el mundo, contiene las verdades profundas reveladas por nuestro Dios a sus santos, los profetas y los discípulos. Y es un honor leer en la palabra que a lo largo de la historia del mundo, tanto en el Antiguo Tiempo como en el Nuevo Testamento, han sido la base de consuelo para muchos, la base de esperanza para muchos, la base de confianza para muchos. Y por el oír la lectura, la prédica, la palabra que en este libro está escrito, esta palabra ha comenzado a hacer cambios en la vida del ser humano. Amén. Y esos cambios han sido realizados porque el que inspiró esta palabra está vivo. Amén. Y como Él está vivo todavía, esta palabra es palabra viva. Amén. En la carta a los Hebreos se explica que esta es una palabra viva y eficaz, y que es más cortante que toda espada, más cortante. No hay una espada que corte tanto como la palabra del Señor, porque no hay espada que pueda cortar el pecado. No hay espada que pueda cortar las malas costumbres del ser humano. No hay espada que pueda cortar las malas acciones del ser humano. No hay espada que pueda cortar los malos pensamientos del hombre. Pero esta palabra es eficaz porque no actúa solo superficialmente, sino que la Escritura dice que penetra hasta lo más profundo, hasta partir el alma y el espíritu, algo que es invisible al ojo humano. Gloria a Dios. Dios bendiga nuestras vidas. Amén. Esta tarde quisiera que pensáramos ya en concreto en los versículos que leímos. Y quisiera que esta meditación la basáramos bajo el pensamiento: el héroe del Calvario. Aleluya. ¿Cuántos héroes hay en este mundo, hermanos? La palabra héroe designa a una persona que ha realizado un hecho o un acto increíble, especialmente si ese hecho o ese acto increíble ha requerido de fe, de valor, de disposición. En este mundo se le da honra a muchos héroes, y a veces nosotros como pueblo del Señor pocas veces pensamos en el heroísmo de Cristo, porque siempre aludimos que Él era el Hijo de Dios cuando vino a la tierra y lo sigue siendo. Y por tanto creemos que para Él fue fácil llevar a cabo la tarea
que se propuso en su corazón y que nació en el corazón de Dios desde tiempos inmemorables. No obstante, yo quiero decirle que cuando Cristo vino a esta tierra, si bien es cierto que era Dios, también es cierto que era 100% hombre de carne y hueso como nosotros. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Cuando hablamos de un héroe en el Calvario, entonces es necesario también de hablar de la razón que le llevó a convertirse en héroe. Tuvo que haber una causa, tuvo que haber una razón, tuvo que haber una causa por qué él dispusiera ese acto de valentía, de amor profundo, de demostración de compasión y de misericordia. Y no es para menos. En el principio de la era que nosotros conocemos a través de la Biblia, la Escritura nos cuenta, como usted sabe, en el libro de Génesis, acerca de aquella primera pareja que Dios puso en el huerto del Edén. Una historia que usted la sabe ya de memoria. Dios tomó la iniciativa después de haber creado el mundo y todo lo que en él hay, la naturaleza. Creó también al hombre como corona de su creación. Dice la Escritura que el hombre fue creado en el día número 6. Fue formado del polvo de la tierra. Y una vez que lo formó del polvo de la tierra, sopló aliento de vida, le dio espíritu de vida, y por eso es que usted y yo respiramos. Por eso es que usted y yo tenemos vida. Por eso es que podemos pensar, podemos actuar, podemos proceder, podemos elegir. ¿Por qué? Porque alguien nos dio vida a nosotros. Amén. Y Dios en su misericordia pues pone al hombre y a la mujer en el huerto del Edén y les da mandamientos. Pero como sucede en nuestro tiempo, también sucedió en el tiempo antiguo. Gloria al Señor. El hombre no quiso sujetarse a la voluntad y a la ordenanza del Señor. Y decidió actuar por su instinto, desechando así lo que Dios le había ordenado. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. En ese tiempo también ya estaba activo el enemigo de Dios, el adversario de Dios, que en un pasado distante se había rebelado en contra del Altísimo. La Escritura nos cuenta acerca de un querubín protector. No sabemos mucho acerca del pasado distante en el cielo cuando este querubín fue creado. Pero la Biblia nos informa y nos da algunos datos: que era precioso, que era perfecto, que su vestidura era de toda perla preciosa, de toda piedra preciosa. Nos cuenta que era un ángel portador de luz. Gloria a Dios. Y por alguna razón nació en él el espíritu de rebelión, y con ese espíritu de rebelión quiso llegar a ser igual que Dios, estar a la altura de Dios, ser semejante al Altísimo, cosa que Dios no se lo permitió, que Dios no le permitió. Y la palabra del Señor dice que fue echado de su lugar, que fue echado de su sitio, que fue removido del lugar que Dios le había asignado primero, y vino a convertirse, después de ser ángel portador de luz, se convirtió en el príncipe de las tinieblas, en el príncipe de las potestades, pero de las potestades del aire. Que el Eterno lo reprenda. Amén. Así es. Gloria a Dios. Pero su ira, su enojo, su enfado no se apaciguó,
Porque tan pronto como Dios formó al hombre y a la mujer y los puso en un lugar de privilegio y les dio la oportunidad de poder hablar con Dios directamente, la Sagrada Escritura cuenta que Dios venía en el día, en la brisa, en el aire del día, venía para hablar con su creación, con aquella primera pareja. Y la Escritura nos cuenta también que en el huerto del Edén, en ese jardín precioso, también existía un animal que era más inteligente que todos los animales. Y este animal, la Biblia le da el nombre de serpiente. Gloria a Dios. Y a esa serpiente tomó el espíritu de Satanás para entablar conversación con la mujer. ¿Por qué no escogió a Adán? No lo sabemos. Pero eligió a Eva, aquella primera mujer que Dios había formado de la costilla del hombre. Y mientras Adán estaba ocupado en sus quehaceres, dice que Eva estaba caminando cuando de pronto escuchó una voz que no era la voz de Dios. Escuchó una voz que no era la voz de Adán. Y yo quiero llamar su atención en este punto, porque muchas veces a nuestro corazón llegan voces. Muchas veces a nuestro pensamiento llegan voces. Como cristianos, nosotros tenemos la libertad de examinar esas voces si son de Dios o no son de Dios. Amén. Porque muchas veces el hombre se ve sujeto y reducido a obedecer esas voces de su mente o esas voces que llegan a su corazón sin saber si eso viene de Dios o no. Por eso la Sagrada Escritura nos enseña que tenemos nosotros que tener la mentalidad que tiene Dios para conocer lo que proviene de Dios y lo que proviene del mundo. Amén. Aleluya. El apóstol Juan en una de sus cartas dice que nosotros tenemos que examinar los espíritus que susurran al corazón y a la mente del cristiano, porque muchos falsos espíritus han salido por el mundo con el propósito de socavar la comunión que el hombre ha entablado con su Creador. Pero volviendo al huerto del Edén, allí estaba Eva escuchando la voz de aquel animal. Ella no sabía que aquello era inusual, pues tenían poco tiempo tal vez de vivir en el huerto, no sabían nada más acerca de lo que había afuera. Y la serpiente habló con aquella suavidad, como Satanás muchas veces trata de introducirse en el corazón del hombre y de la mujer, especialmente de aquellos que hemos escapado de sus garras por el poder de Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Y le dice: con que Jehová os ha dicho que no coman de la fruta del árbol que está en medio del huerto. Y ella le dice: nosotros podemos comer de las frutas de todos los árboles que están en el huerto, pero de la fruta del árbol que está en medio del huerto nosotros no podemos comer. Usted conoce la historia. Por lo que yo voy hasta allí es porque ese es el origen donde nació el pecado. Satanás, que es el precursor del pecado, de la maldad, del engaño, de la mentira, de la destrucción, del homicidio, estaba presente en el huerto del Edén. Gloria a Dios. Y es que donde quiera que haya gente, Satanás va a tratar de estar presente. Donde quiera que haya un hombre o una mujer, Satanás va a tratar de estar presente.
Por eso es necesario que el cristiano cada día viva revestido de la gracia, del poder del Dios eterno. ¿Por qué? Porque contra esas fuerzas de la oscuridad, las fuerzas y las armaduras humanas no tienen poder. La palabra del Señor nos da en el libro de Efesios las armas que tienen poder sobre las huestes del mal. Nació el pecado en el huerto del Edén, y ese pecado concebido produjo muerte en el corazón de Adán y de Eva. Dios les había dicho: el día que coman de la fruta de ese árbol, ciertamente van a morir. Gloria a Dios. Y la palabra se cumplió. En el sentido espiritual, ellos murieron, inmediatamente pecaron. Cuánto cuidado hay que tener con el pecado, porque el pecado sigue siendo un veneno mortal para el creyente. El pecado sigue siendo una ponzoña para los hijos de Dios. El pecado sigue siendo como el veneno del áspid, como el veneno del coralillo, como el veneno de la víbora, que aniquila, que mata, que destruye. Así es el pecado en el género humano. Gloria al Señor. El hombre entonces, junto a su descendencia, se vieron secuestrados por el pecado, y desde allí, a partir de ese momento, toda la descendencia de Adán y de Eva ha venido arrastrando la esclavitud del pecado, ha venido arrastrando los estragos del pecado, ha venido arrastrando las consecuencias del pecado. Recibimos de nuestros primeros padres una herencia. No fue una herencia de cosas por las que hay que alegrarse, sino que fue una herencia que se ha traspasado de generación en generación en generación desde el principio. Esa herencia es la herencia de la muerte, es la herencia del pecado original, es la herencia que nos lleva a vivir separados de Dios, es la herencia que nos lleva a vivir lejos de la comunión con el Señor. La palabra del Señor dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el resultado de la herencia del pecado, el ser destituido de la presencia del Señor, el ser destituido de la gracia de Dios, el ser destituido de la presencia gloriosa, de la gloria misma de Dios. El propósito de Dios cuando creó al hombre y a la mujer era para que estos vivieran en comunión con Él, para que estos vieran su gloria, para que estos vivieran en su gloria, para que estos vivieran eternamente en su presencia, para que estos disfrutaran de las bendiciones de tener como Señor y como dueño absoluto aquel que lo puede hacer todo. Alabado el nombre de Jesús. Bendito Dios. Sin embargo, el hombre fue secuestrado, fue arrastrado por el pecado, porque como antes dije, el género humano solo no puede luchar contra las fuerzas del mal. Esta herencia nos llevó a sumergirnos en la pecaminosidad. Esta herencia nos llevó a vivir hundidos en el fango de cieno espiritual. Gloria al Señor. Apartados de Dios, alejados de los pactos y de la misericordia. Mas gracias a Dios, que Dios nunca se ha olvidado del ser humano. Dios nunca se ha olvidado del hombre. El hombre se ha olvidado de Dios muchas veces, pero Dios siempre nos guarda en su memoria, porque Él se acuerda que nosotros somos tierra. Él se acuerda que somos creación suya. Venimos a ser hijos suyos el día que Cristo Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Recibimos de nuestros primeros padres, no de mi padre, no de mi padre terrenal, de mi padre biológico o de mi madre biológica, sino de nuestros padres primero, de Adán y de Eva. Nosotros heredamos esa sentencia. Gloria al nombre del Señor.
se exigía un rescate. Un rescate, se exigía un pago para liberar a los secuestrados. Piense en aquella familia a quien le secuestran a su hijo. Hay una banda de delincuentes que lo eligieron porque sus padres tenían dinero o porque querían tomar alguna venganza, y van y secuestran a este muchacho. Luego se comunican con el padre de la víctima y le dicen: bueno, mire, para que su hijo sea liberado, usted tiene que depositar esta gran suma de dinero. ¿Y qué hay si este padre no cuenta con esos recursos? Esta persona se ve obligada a vender la casa, a vender el carro, a vender lo que no tiene para conseguir completar la suma que se pide por aquel rescate. Esto es cuando lo que se pide son cosas materiales, como dinero de este mundo. Sin embargo, en la situación del ser humano, el oro y la plata no tienen valor para pagar por el rescate del hombre. Porque Satanás no está pidiendo por rescate oro o plata, porque esas son cosas de esta tierra. El propósito del enemigo al secuestrar al hombre, al secuestrar al joven, al secuestrar las conciencias, al secuestrar las voluntades, es conducirlos a la destrucción. Porque la Sagrada Escritura dice que el diablo no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Es el propósito del enemigo. Bendito sea Dios, que el propósito de nuestro Dios no es ese, sino que es liberar y dar vida, y vida en abundancia. Gloria al nombre del Señor. Ese rescate exigido no consta de plata o de oro. Gloria al Señor. El secuestrador exige un premio y un precio inalcanzable por el género humano, algo que el hombre no puede pagar ni con todo el tesoro del mundo, algo por lo que el hombre no puede pagar aunque lograra conseguir todas las propiedades de este mundo. ¿Por qué? Porque el pecado no puede ser redimido con oro o con plata. Gloria al Señor. Se requiere algo más que las cosas materiales para liberar al hombre. Y en este dilema vivió el hombre por muchos años, por muchos siglos, por miles de años, luchando por ser liberado de la condenación del pecado. El pueblo de Dios, llamado pueblo de Israel, tuvo la bendición de ser elegido por el Dios del cielo, y para ellos Dios proveyó la ley del Antiguo Testamento, las palabras, la Torá del Antiguo Testamento. Pero a pesar de que era palabra de Dios, sin embargo, la palabra nos revela que la ley solamente fue un ayo para conducir al hombre hacia Dios, para que el hombre viera iluminado el camino para llegar a Dios. Pero la ley no puede justificar al hombre, la ley no puede rescatar al hombre del pecado, porque la ley estaba escrita en tablas de piedra. Se necesitaba algo que fuera más profundo en la vida del hombre, algo que tuviera contacto con lo interno del hombre. Por eso la Escritura promete desde el Antiguo Testamento que la palabra de Dios dice que escribirá su ley no en tablas de piedra, sino en el corazón del ser humano. Cuando habla de escribir la ley en el ser humano, la palabra en el corazón del ser humano está hablando de ese poder sobrenatural que viene a la vida del hombre, por el cual el hombre es libertado de la condenación del pecado. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Se requería algo más: la sangre de un pariente cercano. En el antiguo tiempo había una norma que cuando una persona perdía una propiedad y esta persona moría y la propiedad quedaba en poder de un extraño, un pariente cercano al muerto podía reclamar la herencia, pero tenía que pagar el rescate. Yo quiero decirle que nosotros somos
aquellos que habíamos muerto en nuestros delitos y pecados, y el rescate no lo podíamos pagar. Necesitábamos de un pariente cercano a nosotros, un pariente cercano al género humano, y ese pariente cercano no pudo ser otro que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Gloria al nombre del Señor. En el cielo se hacían preparativos también para pagar o para buscar a alguien que llevara a cabo el rescate. Allá en el cielo también se buscaba una persona que tuviera los requisitos necesarios para pagar el rescate por el hombre, por la humanidad, porque aunque el hombre estaba perdido, a Dios le dolió en el corazón el hecho que el hombre se hubiese extraviado. Dice la Escritura que le dio dolor en su corazón al ver que la intención del hombre era de continuo solamente al mal. Le pesó en su corazón haber creado hombre en la tierra. Se inició la búsqueda en el cielo para encontrar aquel pariente cercano, y no había. Gloria al Señor. No se encontró ni en el cielo ni en la tierra alguien que fuera digno de llevar a cabo esa labor. ¿Por qué? Usted dirá, pero ¿por qué no se eligió uno de los ángeles que están en el cielo? Pues ellos son santos y ellos pueden ver el rostro de Dios todos los días, a cada momento ven el rostro de su Creador. Sin embargo, yo quiero recordarles que en el libro de Job, en el capítulo 15, en el versículo 15, la palabra del Señor dice: he aquí, gloria al Señor, he aquí que en sus santos no confía. Eso es lo que dice la Escritura. He aquí que en sus santos no confía, y ni aún los cielos son limpios delante de Él. Por eso se necesitaba alguien que poseyera los requisitos que satisfacieran la demanda necesaria para convertirse en redentor del ser humano. Ninguno de los ángeles pudo llenar el requisito, ninguno de los seres celestiales pudo llenar el requisito. Dios tuvo que echar mano de lo único perfecto. Eso único perfecto era su amado Hijo, Verbo de Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y su amado Hijo no fue desobediente. Vino para cumplir las demandas del Padre. Vino para cumplir la voluntad del Padre, el deseo del Padre, rescatar al hombre. Yo quiero que usted analice el que usted esté sentado en este lugar y que tenga en su alma, en su corazón, esa esperanza viva que cuando suene la trompeta, usted y yo nos vamos al cielo. Eso es un regalo glorioso, eso es un regalo divino, esa es una esperanza viva, el abrigar en nuestro ser la idea de que si morimos, el Señor vendrá y nos levantará del polvo de la tierra. No importa dónde hayamos quedado, no importa cómo hayamos muerto, pero del polvo de la tierra nos levantará aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Costó la sangre gloriosa del Santo Hijo de Dios, del Verbo de Dios, de aquel que llegado al tiempo, la palabra vino y se encarnó en el vientre de una mujer, y en esa mujer se desarrolló. A los 9 meses nació un bebé. Ese bebé era la palabra de Dios caminando. Cuando dio sus primeros pasos, era la palabra de Dios.
cuando empezó a correr, era la palabra de Dios. Cuando empezó a revelarse su sabiduría, era la palabra de Dios. Cuando fue al Jordán para ser bautizado a sus 30 años, era la palabra de Dios. Por eso Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Nadie más tenía la facultad de quitar el pecado del mundo, Gloria a Jesús. sino solo Cristo. Aleluya. Por eso, con toda seguridad y con todo el sonar de mi garganta, le digo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Solo su sangre tiene poder para perdonar nuestros pecados. No valen ninguna otra cosa, ninguna liturgia. Solo la sangre de Jesús tiene poder para perdonar todos mis pecados, salvar mi vida, perdonar mis pecados. Solo Él tiene la facultad de escribir mi nombre en el libro de la vida, como ha escrito el suyo. Su nombre está escrito allá en el registro divino. Desde la fundación del mundo, desde la fundación del mundo, vio a Mario Alas, vio a Esperanza Reyes, vio a Henry Acosta, vio a Andrea Acosta, vio a Dinora Argueta, vio a Saúl Díaz, nos vio a todos. Gloria al Señor, los que estábamos registrados en ese plan glorioso de la vida eterna. Por eso hay necesidad de reconocer lo grandioso de nuestro Dios. Por eso la Escritura dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios, del unigénito de Dios, como de un cordero. Bendito sea el nombre de Jesús. Es su preciosa sangre el que nos redime, lo que nos redime a nosotros. Esa sangre nos bañó desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies, porque al administrar la limpieza del pecado, la Escritura dice que en nosotros no había nada bueno, que éramos una podrida llaga. Desde aquí, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de los pies, estábamos contaminados con el pecado. La llaga del pecado nos había cubierto totalmente, pero vino Cristo desde el cielo, del lugar santo, y como vino desde allá, Él también es santo y 3 veces santo. Y ese santo Cordero, sin mancha, sin arruga, derramó su sangre allá en la cruz. Fue por mi culpa. No es que los romanos le quitaron la vida, no, Él puso la vida voluntariamente, porque solo así podía rescatarnos. Amén, así es. Y allá en la cruz, allá estaba agonizante nuestro glorioso Salvador. Gloria al Señor. En Juan capítulo 19, versículo 30, se da el grito de victoria. Gloria al Señor. Si usted lo ha leído, ahí encontrará cuando Jesús grita, moribundo, y tenía la fuerza para gritar, y dijo: consumado Sí, Señor. es. Cuando dijo consumado es, me imagino que las entrañas del infierno se revolcaron. ¿Por qué razón? Porque con esa frase Jesucristo estaba asegurando que la salvación estaba terminada, que el trabajo del rescate del hombre estaba terminado. Lo oyeron los cielos, lo oyó el Padre, lo oyeron los ángeles, lo oyeron los 4 seres vivientes, lo oyeron los demonios, lo escuchó Satanás, que Jehová lo reprenda, lo escucharon todos los seres celestiales. Cuando Él gritó desde la cruz, desde las afueras de Jerusalén, en el lugar llamado la Calavera, Él alzó su voz y dijo: consumado es. ¿Qué te le
salvación, la redención nuestra estaba sellada. Señor, aleluya. Por ese sacrificio, Bendito Dios. por ese acto heroico de nuestro héroe. Gloria a Jesús. Yo quiero que nosotros aprendamos a ver a Cristo. Aleluya. Si nuestra patria terrenal tiene hombres a quienes se les atribuye la lucha por la libertad de los pueblos, se les llama próceres de independencia, se les llama héroes de la libertad. Ninguno hay como aquel que dio su vida para rescatar no solo a un pueblo, sino a todo el ser humano. Bendito Dios. Gloria al Señor, póngase de pie. Aleluya. El héroe del Calvario Amén. es aquel que murió, pero a diferencia de los próceres o héroes en los países, no se quedó en la tumba, Así es, gloria a Dios. porque el sello de victoria está también en la resurrección Amén, aleluya. de nuestro glorioso Salvador. Amén, gloria a Dios. En esta noche yo deseo que su corazón se sienta feliz, Amén. se sienta contento. ¿Por qué? Porque nuestro libertador no es de esta tierra, porque el libertador de nuestras almas es del cielo, y porque su poder divino no ha disminuido, porque su sangre todavía sigue libertando vida. Entre tanto se predica ese glorioso evangelio, esa sangre sigue haciendo su labor, sigue haciendo su trabajo. Esa sangre sigue rescatando niños, sigue rescatando jóvenes, sigue rescatando adultos, ancianos, no importa la condición donde se encuentren. Esta sangre tiene poder para limpiar el pecado del hombre, para libertar, para romper las cadenas y para traer a vida al hombre y a la mujer. Por esa sangre, por ese sacrificio, ahora hay millones de gente que alaban al Señor, que levantan sus manos al cielo y que reciben esa salvación, que reciben la visitación del Eterno. Y por consiguiente, el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús también viene a ser morada y habitación en el corazón suyo. Ese corazoncito que usted tiene es la morada del Espíritu de Dios. Es allí donde reposa también el poder de nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Cerremos nuestros ojos esta noche y démosle gracias al Señor por ese poder de Cristo. Agradézcale al Señor por ese héroe del Calvario, por ese paladín glorioso que no se dio por vencida y que a los 3 días se levantó de entre los muertos y que hoy está sentado a la diestra del poder de Dios. Eterno Dios y Padre que estás en el cielo, en nombre de tu amado Hijo Jesús, te agradecemos, bendito Señor, por la vida que nos has dado por medio de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por haber pagado mi deuda. Gracias por haber perdonado mis maldades. Gracias por haber expiado mis iniquidades. Gracias, Señor, porque viniste desde el cielo para pagar el rescate por mi vida. Y ahora yo he venido a la libertad. Tu palabra dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por ese glorioso regalo te agradecemos en esta noche, en nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.